invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente en el programa Buen Provecho por Radio Caracas Radio. Estamos con el Martes de Justicia. Nuestro invitado de hoy es el doctor Milos Alcalay, que nos honra, ¿verdad?, con su presencia. Estamos muy pendientes de hablar con ustedes un tema de mucha actualidad, que son los sucesos en Jerusalén, que se han puesto de una manera de verdad muy tensa y yo diría dramática. Y bueno, además creo que hay mucha confusión en relación a lo que está sucediendo, el origen, lo que puede pasar, cuál es la solución. Pienso que con su experiencia el doctor Milos Alcalay nos puede ayudar muchísimo y por eso le pedí y él amablemente aceptó que nos acompañara hoy. Doctor Milos Alcalay, bienvenido. Muy agradecida como siempre de su participación. Y bueno, yo creo que hay una confusión en esta situación actual de Jerusalén, donde se han producido ataques de ambos lados, con víctimas de ambas partes, una situación que se ve difícil y complicada. Y una primera pregunta o un primer aspecto a debatir, yo digo, doctor Milo, si a usted le parece, que podría ser, bueno, ¿cómo se originó todo esto? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Cómo llegamos aquí? Esa es la pregunta. Y si realmente nos están presentando los medios los sucesos en el orden adecuado, porque eso también juega mucho en la comprensión del problema. Así que, bueno, tiene la palabra y bienvenido a bordo. Bueno, muchas gracias, mi querida magistrada. Para mí un gran honor no solamente estar invitado en su programa, sino el poder tener a una personalidad a quien admiro por su temple, por su búsqueda de la justicia y por el aporte que nos está dando a los venezolanos. Y dentro de ese marco, el futuro de Venezuela no es un futuro solo de Venezuela, sino que tiene que enmarcarse en la búsqueda de principios, de valores democráticos en América Latina y en el mundo. Comienzo señalando que la única democracia, con todos los errores que puede tener un proceso democrático, la perfectibilidad de la democracia como elemento fundamental, pero la única democracia en el Medio Oriente plenamente es Israel. Y dentro de ese ámbito, claro, con éxitos y fracasos, la diferencia es que este nuevo drama no es nuevo, sino que viene desde el mismo momento del nacimiento del Estado de Israel. El día siguiente de la promulgación del Estado de Israel por David Ben-Gurión, en el año 1948, al cual Venezuela, la Venezuela de siempre, salvo que con el actual régimen se rompió esa tradición, apoyado por Andrés Eloy Blanco, por el gobierno de la Junta presidida por Rómulo Betancourt, apoyó la creación de los estados. Pero al día siguiente, los países árabes atacaron la existencia misma del Estado. Y paulatinamente, no voy a comenzar a hacer un desarrollo histórico de lo que fueron las diversas pugnas y guerras, Israel fue venciendo dentro de este ámbito de espacio la búsqueda de la justicia, la búsqueda de diálogo, la búsqueda de acuerdos de paz. Ciertamente dentro de ese orden de ideas hay grupos radicales, yo diría de ambos lados, pero en el caso de palestino, de tratar de llevar adelante todo lo que desde el inicio fue el desconocer la existencia misma del Estado de Israel.
el tratar de buscar los mecanismos para disolver esta realidad. Bueno, en el caso de, para no ahondarnos, si tenemos tiempo podemos regresar a la época histórica, en el caso de hoy nuevamente surge esa provocación de los grupos extremistas, terroristas, nihilistas, del Hamas, del Hezbollah islámico, de lo que representa también el apoyo de un Irán que quiere destruir la existencia del Estado de Israel, y un Estado de Israel que está en la búsqueda de la reafirmación de un nuevo Medio Oriente. En la medida en que Israel avanza en sus relaciones, los grupos del yihad islámico, los grupos del Hamas, buscan mecanismos de desestabilización. Algo parecido a lo que también otros grupos extremistas buscan en América Latina. Pero no quiero salirme del tema de Israel. Entonces, en ese orden de ideas, en la medida en que vemos grandes pasos, una gran euforia mundial con los acuerdos de Abraham, en donde varios países árabes establecen relaciones con el Estado y reconocen al Estado judío, en el que hay la búsqueda de una cooperación para el desarrollo económico, social, científico de varios países árabes, eso genera entonces inmediatamente la búsqueda de la desestabilización. No es la primera vez, cuando yo fui embajador en Israel en momentos realmente de una gran esperanza. Ajá. Usted fue embajador en Israel, ¿sí? En la época de los acuerdos de Oslo, de Madrid, los acuerdos, la firma de los acuerdos de paz entre Yasser Arafat, Shimon Peres y Isaac Rabin, que merecieron los tres el Premio Nobel de la Paz, y al día siguiente comenzaron a desestabilizar estos mismos grupos que hoy reaparecen. Nuevamente me tocó vivir una experiencia extraordinaria, Shimon Peres, el lanzamiento del nuevo Medio Oriente, en donde en vez de hacer acciones como la del Irán, de los ayatolas, de darle a los palestinos de Gaza cohetes para la destrucción y el odio, más bien Shimon Peres lo que buscaba era buscar los mecanismos de cooperación, de desarrollo económico y social y la creación del Estado palestino. Bueno, todo eso también fue desequilibrado y desestabilizado. Entonces, saltemos ahora de nuevo a lo que pasa hoy en Jerusalén. Sí, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó? ¿Qué pasó? Bueno, como te digo, es una vieja nueva historia. La vieja historia es... Perdón que te interrumpa, pero desde el 2017 creo que estaban más o menos en paz. Sí y no. Sí y no, porque en la medida en que hay búsqueda de acuerdos, los grupos, hay que ver que dentro de la dimensión palestina hay dos grupos, el Fatah, al-Fatah, que preside el presidente de la autoridad palestina, que es mayoritario teóricamente porque no hay elección desde el año 2006, y Gaza, el Hamas y el Yihad Islámico, que son radicales y extremistas, ¿no? Entonces, claro, dentro de esa situación, en la medida en que ellos arremeten o crean, Arístides Calvani, mi maestro y ese gran estadista, decía, no hay peor verdad que la mentira a medias, no hay peor mentira que la verdad a medias. Y es un poco lo que tú decías, ¿cómo es analizada esta situación? Bueno, sí. Desde 1967, después de la Guerra de los 6 días, en la que Israel logró crear en Tierra Santa, en el mecanismo de protección a todos los cultos, tú vas hoy a la Ciudad Vieja y la explanada de las mezquitas, el Santo Sepulcro, el sector armenio, las posesiones... Todos los lugares sagrados coinciden allí, Milos. Todas las religiones. Entonces, claro, el tema es el siguiente. La seguridad externa la da el Estado de Israel, que le permite a todas las religiones una acción de seguridad. La seguridad interna la tienen que dar cada uno de las autoridades religiosas. ¿Por qué no hay conflictos con los católicos, con los maronitas, con los coptos, con los armenios? No lo hay porque no hay una forma de enfrentamiento que sí lo tiene el Hamas, que sí lo tienen los extremistas del Islam. Hay otro componente allí. ¿Verdad? Absolutamente. Entonces, claro, aprovecharon durante varios días antes del Ramadán, que es el mes
en donde los musulmanes se dedican a expresar su vocación de paz, de búsqueda de entregarse a Mahoma y a Alá, el Todopoderoso. Resulta que ahí, dentro de ese mismo sector, hay sectores extremistas y han estado buscando una vez más el desequilibrar la situación. Ahora, la explanada de la mezquita, donde está uno de los lugares santos del Islam, la mezquita Al-Aqsa, la tradición musulmana, Mahoma subió al cielo en caballo a pie. Por supuesto, eso es respetable. Por cierto, que en esa misma roca para los judíos, donde está la mezquita, es donde Abraham tenía que hacer el sacrificio de Isaac. Es para los judíos, es también donde estuvo el gran templo. Es para los cristianos también un centro en donde Jesús sacó a los mercaderes del templo y en donde buena parte de su acción. Es decir, es un centro para todos, pero hoy en día la explanada está, y eso ha sido aceptado, es el sector musulmán, igual que el sector armenio, el sector católico, el sector protestante. El gran problema es cómo generar esa situación de odio y de desequilibrio a la situación de Israel. Esto no es nuevo, como te decía. Porque se habla, perdón que le interrumpa, doctor, porque se habla de una presunta apoderamiento de una zona del este de Israel. ¿Eso tiene que ver con esto o eso es una... Sí, es una que ha salido a relucir para confundir? Porque... Ese es el argumento fundamental que inició, es un poco como lo que, para hacer una comparación, es lo que comenzó en Colombia, señalando en Colombia que no están de acuerdo con el impuesto, pero una vez que Duque saca el impuesto, entonces ya es otro tema, y es decir, hay una desestabilización permanente, y lo mismo sucedió en el caso de Chile, en el caso de Ecuador, en el caso de la Bolivia de Janet, de la presidenta interina, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ¿qué hicieron? ¿De qué se trata? En el Jerusalén Este hay 4 propiedades que, en base a una disposición legal, unos colonos judíos alegan tener esa propiedad. Son 4. Evidentemente, esa situación fue al Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal del Supremo de Justicia no ha fallado, que es lo que los que señalan que tienen derecho a la propiedad han solicitado que esta ocupación sea desociada, sean sacadas las 4 familias. Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia, al ver la magnitud de lo que se ha llegado, postergó el fallo, dijo nosotros no vamos a fallar. Es decir, todavía no se ha tomado una decisión que puede ser o puede no ser, pero es como parte de la contribución del Poder Judicial para poco deshacer, para quitarle a esa escalada la violencia. Entonces, pero la violencia sigue. Entonces, a pesar de que el Tribunal Supremo de Justicia señaló que no iba a fallar ni a favor ni en contra de esa situación, bueno, la cuestión buscó otros percances, otras acciones, la violencia policial, el que Israel quiere tomarse Al-Aqsa. Pero no es Jerusalén, magistrado, porque cuando uno ve el lanzamiento de misiles a Israel, bueno, las sirenas las hemos escuchado por los medios de comunicación. Felizmente para Israel, ellos el 90% de esos cohetes destructivos fueron anulados con los mecanismos que ellos tienen, el escudo protector. Pero 400 misiles fueron lanzados no a Jerusalén. El problema no es Jerusalén, el problema es Israel. Entonces los lanzaron a ciudades fronterizas, de Ashdod, de Ashkelon, a los Moshav, a los kibbutz. Eso es algo importante de precisar, porque eso no está precisado. No está precisado. No está precisado. Y lo que yo diría, en el caso de la policía israelense, igual que de la policía de Estados Unidos, han habido, sin lugar a dudas, torpezas, ¿no? Pero torpezas que vienen del hecho de una política de tolerancia cero.
Si tú tienes desde semanas preparando a la gente para incendiar o golpear a los israelíes o buscar mecanismos de manipulación de los fieles que van a rezar y lanzarles piedras y lanzarles fuego y lanzarles cohetes y tal, entonces lógicamente la policía no entra, la policía israelí no tiene ningún interés de ocupar la explanada de las mezquitas, al igual que no tiene entrar al Santo Sepulcro, igual que no tiene ningún interés de entrar al patriarcado griego o a ocupar las zonas de los maronitas. Ahora, si hay violencia en cada uno de ellos, imagínate tú, felizmente no es el caso, pero si hubiera una violencia en el Santo Sepulcro, yo estoy seguro que las autoridades entrarían para calmar la cuestión. Que han tenido errores, yo sí creo, pero esos errores son producto también de la búsqueda de una acción de los grupos terroristas de generarle a Israel problemas a nivel mundial. Sí, porque uno ve que el problema aquí es político y es territorial, pero se le adjudica una apariencia religiosa. Es lo que uno pareciera apreciar. Así no, porque también hay un Islam radical. Es decir, el hecho de aprovechar Ramadán y la sensibilidad de tratar de actuar como en el siglo XIII o en el siglo XIV, con una especie de visión que no todos los musulmanes comparten, pero también arrastra, porque por ejemplo, el Fatah, que no tiene una posición radical, pero sí tiene un interés político, ha tomado posiciones muy críticas porque no puede quedarse detrás del Hamas, porque ellos manipulan, utilizan ese elemento, sobre todo en la juventud. Entonces tú ves posiciones de Al-Fatah, de la autoridad palestina, que normalmente es equilibrada, mucho más radical. Entonces, claro, van empujando a una polarización que terrible, con unos resultados catastróficos. Doctor Milo, vamos a interrumpirlo con su permiso para ir a una pausa y regresamos en unos minutos. Claro que sí, mi querida magistrada. Gracias. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Pluralidad contigo, respeto contigo, responsabilidad contigo, libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de regreso por RCR en el programa Buen Provecho, Martes de Justicia. Tenemos el gran honor de tener con nosotros como invitado al doctor Milos Alcaray, quien debo decirles, aprovechar la oportunidad para decirles que él fue
representante de Venezuela en la ONU y también embajador de Venezuela en Israel. Entonces, y es un analista político de Postín, así que tenemos que sacarle provecho a esta oportunidad que generosamente nos brinda hoy el doctor Milos Alcalay. En el interín, que debo decir que estamos bajo la dirección general de Jaime Nestares. En la gerencia de producción tenemos a Wilix Arcaya, en la producción a Carla Sons, en los controles a Gregorio González y en la conducción del programa quien les habla, Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, amigos, estamos tratando de entender lo que está pasando en Jerusalén y que al final se vuelve prácticamente lo que pasa en Israel, porque se sale del ámbito de Jerusalén, de acuerdo con lo que hemos estado hablando y aprendiendo mucho, sobre todo del doctor Milos Alcalay. Y yo tenía una preocupación entre muchas en relación a este problema, que sé que ustedes también tendrán, y es que, por ejemplo, doctor Alcalay, ¿cuál sería el papel de la ONU en un caso como este? ¿Qué podría hacer? ¿Qué ha hecho? Porque lo que hemos visto hasta ahora, creo que leí por allí un llamado a la paz, algo que me pareció como tenue. No sé su opinión, por supuesto, mucho más calificada en la materia. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctor Alcalay? Sí, yo como embajador, ex embajador de Venezuela en la ONU, creo mucho en los grandes principios y valores después de la Segunda Guerra Mundial, la Carta de las Naciones Unidas, que es la constitución de los países del mundo. Los países han adoptado grandes posiciones, pero lamentablemente después de muchos años hemos visto cómo, a pesar de que tienen iniciativas extraordinarias en varios temas, las metas del milenio, la búsqueda de un desarrollo económico y social, el del desarrollo sostenible, que es muy, muy importante, en algunos temas, y lo hemos sufrido nosotros en Venezuela, es demasiado lenta, y por eso es que hoy varios países están exigiendo una mayor, mayor vigencia del sistema onusiano en la búsqueda de una responsabilidad para proteger situaciones del mundo. En eso claro, no se ha logrado, a pesar de que es una doctrina que cada vez se convierte en un principio fundamental, todavía no acelera la cuestión de eso en términos generales. Pero en términos particulares, como un gran número de países miembros de las Naciones Unidas han estado muy volcados a favor de la causa palestina, ha habido como una distorsión de todos los temas que se tocan, han tenido la habilidad de identificarlo en contra de Israel. Entonces, si se trata el tema de la participación de la mujer, el tema central es la participación de la mujer en Palestina es atropellada. Si se trata el tema del medio ambiente, Israel es el primer país que viola el medio ambiente. Si se va a tratar el tema de la injusticia, de la violación de derechos humanos, Israel es entonces ha habido como una especie de caricaturización. Sí. Como decía, no hay peor mentira, decía Cavani, que la verdad a medias. Entonces, que hay evidentemente en Israel, como en todos los países del mundo, algunas situaciones en donde hay que mejorarlas, y esa es la perfectibilidad. No puede ser que todos los males sean de Israel. Entonces, mientras la situación de violación de derechos humanos en otros países de la región no los tocan, contra Israel hay ese sentido. De verdad que la ONU ha sido vista con un poco de cautela. Te doy el último ejemplo. Aquí en estos momentos que nosotros estamos sufriendo, el Tribunal Penal Internacional, la dificultad, la lentitud de llevar adelante unas denuncias absolutamente claras. Pero en el caso de Israel es peor. En el caso de Israel es peor porque Israel no es miembro del Tribunal Penal, de la Corte Penal Internacional. Porque decía, bueno, vamos a entrar en un sistema en donde nos van a aplicar el Tratado de Roma sin ninguna razón. Y sin embargo, a pesar de ello, la fiscal Besuda ha abierto un expediente por magnicidio y por genocidio de Israel cuando no es miembro de esa Corte Penal Internacional, y además inventan una serie de cuestiones en donde efectivamente ese
Toda la diligencia que le ha faltado en el caso venezolano, doctor Alcalay. Así es, así es. Y entonces, claro, uno ve que hay varios elementos y nosotros hemos sentido en alguna escala la complicidad del actual fiscal Besuda en cuanto a no llevar adelante planteamientos absolutamente contundentes. No digo de los actores venezolanos, que lo han sido, destacadas personalidades que han llevado los temas, un Diego Arria, Walter Márquez, Tamara Sujú, una serie, sino inclusive de la OEA, inclusive del Alto Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el anterior y el actual, inclusive los informes que se han venido dando por los parlamentarios de América Latina y la fiscal Besuda, lo que ha hecho es engavetar o tratar de crear un expediente de Venezuela 2, en donde un poco es la nueva estrategia del régimen, toda la violación de derechos humanos, las situaciones debido a las sanciones, cuando sabemos que esa es una situación que venía desde aquí. Entonces, es una vergüenza. Llevando ese mecanismo a... Usted se imaginará, doctor Miro, disculpe que lo interrumpí, la frustración que siento yo, especialmente viniendo de la carrera judicial, en relación a lo que estamos hablando, ¿no? Es realmente caricaturesco. Absolutamente, magistrado, absolutamente. Pero de nuevo, yo quiero dar, a pesar de que coincido con ustedes en esta frustración, yo pienso que lo importante es seguir en la batalla. Va a haber un nuevo fiscal inglés, que debe posesionarse en las próximas semanas. Ya a la fiscal Besuda le queda... Finalmente. Y creo, por supuesto, hay que ser cauteloso en el análisis, porque no es solamente el fiscal, sino todo un entorno que existe en relación a ello. Pero yo sí creo que por lo menos esa especie de bloqueo, que por cierto fue muy bien trabajado, muy bien entre comillas trabajado, por la embajadora que no solamente para el caso de la Corte Penal Internacional, la señora Haifa El Aizami, hermana del señor El Aizami, y que es la responsable de que el asilo que le dieron en la Embajada de El Salvador a los venezolanos, a los comisarios que estaban allí, ella fue la fiscal de ese caso y como premio la nombraron como embajadora para la Corte Penal Internacional, utilizando mecanismos poco diplomáticos en un poder judicial, los premios que le han dado a la Besuda, las recepciones, las fotografías que se han tomado. Fiscal no puede admitir ese tipo de manipulación. Absolutamente, absolutamente. Doctor Miro, también vi por allí que se hablaba de unas elecciones palestinas que siempre están por llegar en una presunta democracia a lograr, y que con todo este conflicto, según estuve leyendo por ahí, habrían logrado aplazarlas. No sé si esto es una exageración muy grande, pero parece que sí es una consecuencia real que las elecciones esas que estaban convocadas en Palestina resultaron aplazadas después de muchos años. Así es. Bueno, de nuevo ahí las diferencias entre los palestinos son notables, ¿no? Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Palestina, ha visto el auge y el apoyo que países como Irán le han dado al Hamas, que controla electoralmente Gaza y todo lo que es la región de la Cisjordania, que controla al Fatah. Ha visto que era peligroso llevar las elecciones, de manera que desde el año 2006, que fueron las últimas elecciones, fue postergando, anulando, y bueno, para el Hamas tampoco le interesaba mucho. Lo que le importaba era esa visión de odio, de enfrentamiento, y mientras más tiempo ganaba, más fuerza podía tener, sobre todo desde Gaza. Ahora, claro, como la de Jerusalén se justifica, es un poco como nosotros con las sanciones, justifica el Fatah no elecciones por la crisis de Jerusalén. Pero esto es una crisis que viene desde el 2006 y lo de Jerusalén es la última semana.
Entonces, claro, nuevamente el culpable de todo esto, de que no hay elecciones, es Israel. Siempre se busca un chivo expiatorio. Pero lo cierto es que el problema no es solamente un problema electoral que nos pasa a nosotros. El problema es la necesidad de crear las bases de un entendimiento entre dos estados limítrofes que no pueden estar en una guerra, sino que los palestinos tienen que reconocer al Estado de Israel, la existencia de sectores palestinos que no lo reconocen, y Israel tiene que reconocer a Palestina, y hay sectores radicales que no lo reconocen. O sea, que permanece en la misma actitud. Discúlpeme, doctor, de nuevo una pausa. Discúlpenos, una pausa. Con gusto, mi querida María. Gracias. Gracias. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Si quieres aprender a cocinar con placer todo en panadería y postres saludables, te recomiendo en Instagram Chef Male, todo low carb, keto y gluten free. Chef Male, con sus talleres online, te ofrece las técnicas de panadería cetogénica y baja en carbohidratos, ideales para cualquier persona en el mundo entero y siempre con un mensaje de amor y salud. Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted escucha Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Bueno, aquí estamos de regreso en RCR, en el programa de los martes de justicia.
Les habla Blanca Rosa Mármol de León y nuestro invitado, el doctor Milos Alcalay, es representante de Venezuela en la ONU, también fue embajador en Israel y estamos hablando de este conflicto actualmente con su base principal en Jerusalén, pero que ya se ha vuelto prácticamente entre Palestina e Israel, como ha solido suceder durante mucho tiempo desde que se constituyó el Estado de Israel. Doctor Alcalay, bueno, las aristas son inconmensurables, digámoslo así, pero bueno, hemos visto que también se han generado protestas en Beirut y en Estambul. Parece que esto estuviera como cogiendo cuerpo. No sé hasta dónde podrá llegar y si realmente hay una esperanza de que esto se solvente, porque el cariz que ha tomado la situación es bastante preocupante. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Sí, yo creo que durante muchas décadas, desde el año 48, la inexistencia de una unidad árabe, porque eran regímenes totalmente distintos. Tú tenías a regímenes como el de Gaddafi en Libia, o una especie de movimiento revolucionario, tenías una monarquía como la de Marruecos, o tenías algunas, como la de Irán, que no es árabe, pero que es musulmán, de los ayatolás, o tenías... Entonces, toda esa especie de microcosmos de se unían con el enemigo común. Israel era el enemigo común. Entonces, cuando no había temas de unidad árabe, el tema de unidad árabe era la guerra contra Israel. Pero pasaron 70 años de la creación del Estado. Y esos 70 años, más de 70 años, han generado no solamente un Estado que reafirma su soberanía en los hechos del Estado de Israel, sino que tiene grandes logros en la ciencia, a nivel del control de la pandemia, para tocar uno de los temas de actualidad. Es el primer país que ha logrado vencer el efecto del coronavirus a través de una dedicación muy bien señalada, o lo mismo con los startups, todos los mecanismos que llevan a un desarrollo científico. Cuando uno ve, por ejemplo, el Israel de los años 48, 50, en donde realmente había una pobreza en la dimensión, y ve al Israel del año 2021, hay un desarrollo, y un desarrollo compartido, porque lo que quiso hacer Shimon Peres en el desarrollo de una serie de países árabes, dijeron, bueno, nosotros, cómo no, somos solidarios de Palestina, pero somos solidarios de cada uno de nuestros países, queremos desarrollo, queremos ciencia, queremos medicina. Y yo creo que ese elemento es el que ha generado tratar de desestabilizar ese nuevo acuerdo. Una vez más, han habido varios acuerdos, y cada vez que hay un acuerdo, en vez de proyectarlo, lo que se ha querido es desestabilizarlo. Pero yo creo que lo importante es, para Israel, no caer en el paño rojo del torero, no embestir. Por supuesto, tiene que protegerse, y eso es un tema que lo tendrá la derecha israelí, el centro y la izquierda israelí. Israel está para quedarse. Israel no va a aceptar que haya una destrucción del Estado de Israel, y va a defenderlo desde los partidos de izquierda hasta los partidos religiosos de derecha. Porque ahí de lo que se trata es, y es un tema que los países árabes están reconociendo. Digo, bueno, después de más de 7 décadas de existencia del Estado de Israel, yo no puedo decir que, como están diciendo ahora el Hamas, estos son señores que vinieron de Europa y han creado, y no es verdad, porque Jerusalén ha sido la capital eterna del pueblo judío, irreversible del pueblo judío, miles de años de presencia del judío, igual que hay una presencia musulmana, una presencia católica, una presencia cristiana. Un poco lo que usted decía, magistrado, es decir, el microcosmos religioso tiene en Tierra Santa. Pero lo que diría, como señalaba, la garantía de que cada una de estas religiones monoteístas puedan operar en paz no ha sido
la época, digamos, en que era parte de Jordania, sino en esta etapa en donde efectivamente tanto no en Jerusalén, también tenemos ahí la existencia en otras partes de Israel, los lugares santos que Israel no solamente apoya en su entorno externo, los Bahá'í, por ejemplo, que tienen su gran centro en Haifa. Bueno, es decir, tiene un poco el respaldo de un Estado que entiende que la Tierra Santa es la tierra de todos y ha dado lo que las Naciones Unidas querían cuando se aprobó la resolución de partición, de crear una tercera unidad de Jerusalén distinta a Israel y Palestina, pero con la guerra iniciada al día siguiente, todo eso quedó totalmente dislocado. Hoy en día, después de 1967, la garantía de la libertad de cultos lo da, le duela o no le duela a los palestinos, lo da Israel. Ahora, lo que no va a aceptar Israel es que se utilicen los mecanismos nihilistas, terroristas, de destrucción, basados en una falsa religión, porque el Islam, al igual que todas las otras religiones, lo que buscan es la paz, la armonía, el respeto al otro. Deberíamos entonces, no sé, confiar en que será posible que haya una toma de conciencia en este momento, parte también de Palestina, para que se den cuenta de que esta es un enfrentamiento que no tiene sentido, que no lleva a ninguna parte, que no causa sino dolor y que no debe transformarse o volver de nuevo a la lucha territorial, porque al final eso parece que fuera lo que está en la esencia de la situación. Inclusive he visto por ahí quienes comentan, analizando un mapa de lo que era Palestina antes de la creación del Estado de Israel, y lo dibujan como que Israel ha ido tomando territorio y reduciendo a Palestina paulatinamente. Bueno, no sé si esto se podrá controlar de una manera voluntaria por ambos países en un momento como este. Creo que debería poderse porque lo han hecho en situaciones peores. ¿No es así, doctor Alcalay? Así es, magistrada. Yo creo que, por una parte, ha sido, como decía, como una especie de montaña rusa, con altibajos, con esperanzas, no solamente en el ámbito territorial, político, sino cuando el Papa Juan Pablo II hizo una gran reunión en el Vaticano de todos los movimientos religiosos para la paz, porque no es que antes no había conflicto, por ejemplo, en el mismo Santo Sepulcro. Eran guerras que había cuando un lugar ortodoxo era tomado por los católicos, o los católicos llegaban a un lugar. Y hoy, gracias a la tolerancia y al espíritu de unidad, se ha logrado un equilibrio entre las religiones dentro del Santo Sepulcro, inclusive milimetrado, ¿no? Para visitar la tumba del Santo Sepulcro, está segmentado, son los armenios, después vienen los ortodoxos, dentro de los ortodoxos le toca a los griegos, después le toca a los rumanos, después le toca a los rusos. En el caso de los católicos también, a veces son los franciscanos, después son otras de las... Es decir, ha habido como una especie de diálogo que parecía imposible y se logró. Se logró. Es impresionante, Israel, se logró. No deja de impresionarme la confluencia de las religiones en el lugar, ¿verdad? Es notable. Es impresionante. Y uno pensaría que eso debería hacerlo un lugar de paz. Lo es. Lamentablemente a nivel político no se ha seguido ese mensaje de paz. Yo te quiero hacer una confesión en este programa. Yo cuando fui embajador en Israel, todos los días subía, y eso era un hecho largo, subía en mi contacto a veces con la Knesset, a veces con la Cancillería, a veces con la sociedad civil, otras veces porque era un momento de diálogo con Orient House, donde estaba Hannah Ashrawi, que ayer en CNN estaban dando declaraciones. Es decir, era un momento en donde había, y el gobierno israelí veía con buenos ojos, porque lo que estaba buscando era
diálogo, la creación de los mecanismos, era la época de Shimon Peres. Pero lo hacía fundamentalmente para después quitarme la corbata, quitarme la chaqueta y caminar por la ciudad vieja. Eso es algo impresionante. Hice muchas amistades con el patriarca latino, con el patriarca armenio, de visitar, por ejemplo, lo que eran los hospitales o los hoteles que tenían los maronitas, o que tenían los coptos, o que tenían los etíopes, ¿no? Entonces, eso que tú dices de ese espíritu, que es algo que es difícil señalar, o de visitar al rabino principal, tanto Ashkenazi como al rabino principal sefaradí, dentro de ese microcosmos religioso. Es impresionante cómo tú puedes saltar muy pocos metros de un Jerusalén del siglo XIV a un Jerusalén del siglo XVIII, a un Jerusalén del siglo XXI. Hay partes en donde parece que estuvieras en Nueva York, pero caminas 10 metros más y estás en un shuk, en un mercado como el que podía haber hace algunos siglos. Entonces, y dentro de toda esa confluencia tú oyes, qué sé yo, el shofar judío y las campanas de la Iglesia Católica y el llamado del mufti, con una armonía extraordinaria. ¿Por qué no se logra eso a nivel político? Bueno, ahí viene si se logró a nivel de las religiones, tiene que poder lograrse no es nada fácil, porque este es un conflicto que viene no de ahora, antes de la creación de él. Pero yo sí creo que es absolutamente posible de hacer. Igual que lo hicieron las religiones, también una Palestina, un Israel, y entre todos un Medio Oriente que pueda desarrollarse, no a través de los misiles, no a través de la presencia del odio, sino a través de la presencia de la cooperación y del amor. Esto suena como un poco ingenuo, un poco utópico, pero yo creo que por ahí hay que apuntar. Es que yo creo que es muy pertinente, doctor Alcalay, porque estamos hablando precisamente de un lugar de confluencia de religiones, y si algo tiene es la espiritualidad, y por eso como que cuesta más admitir lo que está pasando, porque es un saldo terrible de dolor y de tristeza para ambas partes. Y es por eso que uno busca, vamos a decir, una instancia aquí en la tierra, ¿verdad?, a la cual acudir, y por eso hablamos en primer término de la intervención de la ONU, que debería ser como más firme, más definitiva, o sea, mandar un embajador, hacer acto de presencia, no sé, se queda uno con un gusto a poco realmente, como lo dijimos anteriormente, y creo que es muy importante en un momento como este, vamos a decir, valga la palabra, atajar el conflicto antes de que siga cobrando más fuerza, porque entonces se vuelve un problema de represalias, ¿verdad? Porque ahora me toca a mí y ahora te toca a ti, y eso es algo que al final terminamos todos, o terminan allá todos muertos, lesionados. Eso deberían los países, nosotros, todos los que podamos. Venezuela, por supuesto, no está en las mejores condiciones, pero en el mundo en general, los países que están en mejores condiciones, intervenir para evitar que eso coja mayor auge, en lugar de propiciarlo. Es lo que uno piensa, y es que esperamos que suceda. Yo estoy totalmente de acuerdo, magistrada. Me parece que ese es el enfoque. Uno es el enfoque, evidentemente, de lo trascendental, de permitirle a cada uno, según su conciencia, profesar religión o no profesar la religión, si es de su gusto, pero te enmarca principios y valores fundamentales. Y el otro son los principios y valores fundamentales que te enmarca el sistema de las Naciones Unidas. En el pasado, la Sociedad de Naciones, que no pudo evitar el odio del nacionalsocialismo, sucumbió. La Sociedad de Naciones estuvo en Ginebra, pero no logró superar los odios que generó el nacionalsocialismo, que generó el fascismo y que generó la Unión Soviética en aquella época. Entonces, hoy en día, yo creo que no puede ser solamente un país, un voto. Yo tengo entonces tantos países
árabes o musulmanes Es un punto muy para condenar a Israel, sino que tiene que regresarse. Yo creo que la ONU va a ello. Después de la pandemia, yo creo que hay situaciones que no bastan solamente con una condena automática, como se hace con Israel permanentemente, sino si cumple o no las metas del milenio, las metas del desarrollo sostenible. Entonces, solamente de votación de los aliados no es suficiente. Doy un ejemplo con lo de la pandemia. Uno de los países que ha avanzado mucho en el desarrollo médico sanitario ha sido Taiwán. Pero como tiene el conflicto con China, y China tiene un peso muy importante en la Organización Mundial de la Salud, no le permiten a Taiwán, a Taipei, dar su contribución por razones políticas. Cuando lo que tendría que decir, bueno, si Taiwán es un país que se ha desarrollado, ya ha vencido el problema del coronavirus, ¿por qué no permitirle que venga a ayudar a la humanidad? Pero no, porque vienen entonces los temas del veto de China para que Taiwán no forme parte de la Organización Mundial de la Salud. Esto como ejemplo. Sí. Y lo que tiene que hacerse es, si el desarrollo sostenible sanitario implica el buscar a los mejores científicos del mundo, pues tiene que abrirse y no esa visión, digamos, más sesgada, ¿no? Exactamente, porque justamente es ese problema de la incentivación del odio y de las divisiones y el ejercicio del poder y también el manejo de los más débiles para sumar votos, como usted mismo hizo la referencia, lo que nos ha llevado realmente a situaciones muy perjudiciales para la humanidad. De verdad, doctor Milos Alcalay, ha sido una entrevista estupenda, tengo mucho que agradecerle. Estoy segura de que nuestros oyentes también, porque tenemos ahora una visión más clara de lo que está sucediendo y seguimos observando. Y bueno, y yo espero mantener la sintonía con usted para seguir comprendiendo y eventualmente tendremos otra oportunidad de tratar el tema aquí en RCR. Muchas gracias, doctor Alcalay. Muchas gracias a usted. Yo me siento sumamente emocionado por su generosidad en sus comentarios, pero también tratándose de una personalidad como usted que tanto le da y le ha dado y le dará a Venezuela y al mundo, porque yo creo que lo de Venezuela no es solamente Venezuela, sino nuestra América Latina en búsqueda de la libertad, de la democracia, de los derechos humanos. Así estamos ambos en la misma línea. Un abrazo, hasta luego, queridos oyentes, hasta la próxima, que será el martes de la semana que viene. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750, la radio que se ve. RCR